Con más de 120 metros de eslora y 25 metros de manga, el rompehielos Sara Almirante Irizar es el buque insignia de la Armada Argentina. Llegó a nuestro país el 15 de diciembre de 1978. A finales de 1975 se firma un contrato a través Armada Argentina mediante de nuestro país con el astillero hoy Wärtsilä, que está ubicada en la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia. El año siguiente, en 1976, se avanzan con las obras en este astillero para alistar el buque rompehielo, que va a ser votado a principios de 1978, más precisamente en el mes de febrero, y a finales de ese año ya van a empezar las pruebas de máquina con personal y dotación de la Argentina, de la Armada de nuestro país. Y en el mes de marzo del año 79, con su primera dotación, va a llegar al puerto de Buenos Aires. Es en homenaje al comandante de la Corvette Uruguay, que era Julián Irizar, quien, en su jerarquía de teniente de navío, allá en el año 1903, va a tener la difícil misión de comandar el buque en el que estamos en este momento, la Corvette Uruguay, y va a tener la gran responsabilidad en sus manos, con su gente, con su dotación, de ir en búsqueda y en rescate de la expedición dirigida por el científico Otto Nordenhöl. Esto muestra la historia argentina, donde con un buque en otras condiciones, en otro momento, fue en verano, como la Corvette Uruguay, que solamente se le recubrió de una planchita de cobre para atacar los hielos, a 99 años después, la Argentina, a través de la Armada y del rompehielos Almirante Irizar, acciona en una forma similar, siempre en atención al navegante, siempre en atención a la vida humana en el mar. Es un buque que tiene motores eléctricos, justamente para el tema de la ruptura de hielo, y también tiene un sistema que burbujea para evitar, para ayudar y evitar el roce con el hielo, y está preparado justamente para eso. También posee un radar para vectoriar helicópteros y poder realizar en la Antártida todo lo que es el reabastecimiento de gente, combustible, víveres, etcétera, que sirven justamente a todo el país. Argentina es el único país en el mundo que tiene más de 100 años de presencia ininterrumpida en la Antártida. A finales de la Guerra de Malvinas se dispuso transformar al rompehielos Sara Almirante Irizar en buque hospital, donde fue acondicionado con 160 camas de internación, sala de terapia intensiva, quirófanos y pintado de blanco con la Cruz Roja en la base naval Puerto Belgrano en menos de 48 horas. En Malvinas tiene tres tareas importantes. La primera es participar en la Reconquista, era una cubierta de helicópteros más, y ellos lanzan los helicópteros, los helidesembarco desde ahí. La otra es, a partir del 3 de junio, se constituye un buque hospital. Se necesitaba un buque hospital, ya se había contado con el Bahía Paraíso, que había sido utilizado y se estaba utilizando como buque hospital. Se busca un segundo buque y para eso se utiliza el rompehielos Almirante Irizar, y después en lo que es la repatriación de los prisioneros a la Argentina. En el año 1982 tuve el honor de participar en la gesta de Malvinas a bordo del Almirante Irizar, configurado como buque hospital, junto con otros 14 profesionales. Me ofrecí como voluntaria para ir a Malvinas, junto con mis 5 compañeras. Y que nos ayudaron en la tarea de configurar particularmente el área de quirófanos. Cada una elegimos un lugar
Yo elegí terapia intensiva, era este el lugar que estaba destinado a la terapia intensiva. La primera sensación es querer desembarcar y pisar tierra para poder ayudar a los heridos, que los teníamos a metros de distancia y que veíamos que iban cayendo productos del combate. Por otro lado, a bordo estaba toda la infraestructura sanitaria para hacerlo de la mejor manera posible. Los revisábamos acá en el hangar que estaba libre y ahí hacíamos la evaluación de a qué lugar del buque tenían que ir. El trabajo es continuo, como es la rutina del médico. Que estuvimos acá a bordo del Irizar casi los 20 días últimos de la guerra. Cuando regresamos, después de Malvinas, sentí una mezcla de nostalgia y de tristeza al ver al buque amarrado. Esa sensación de nostalgia es la que siento hoy, después de tantos años, al estar a bordo nuevamente y recorrer estos espacios. Uno va recorriendo y va teniendo flashes de los lugares que recorrió, de lo que hemos vivido, y está tan modernizado que muchas cosas han cambiado. Entonces es un lugar donde se ha cambiado mi vida. En 2002, en pleno invierno, el rompehielos Sara Almirante Irizar fue enviado a una dificultosa misión de asistencia al buque de transporte polar Magdalena Oldendorf, conocida como la Operación Cruz del Sur. Este buque, una vez hecho el reabastecimiento de la base, cuando intenta salir del continente antártico, se encuentra que estaba encerrado entre hielos. En mayo del año 2002 notifican de Rusia de que el buque se había quedado atrapado y estaba derivando. El área donde estaba el Magdalena Oldendorf está fuera del área de interés de la República Argentina. Entonces nosotros no teníamos experiencia en esa zona, nunca habíamos ido, pues no representaba interés para nosotros. Le confirmamos que Sudáfrica era el país que tenía que hacer el rescate o la asistencia, y automáticamente Sudáfrica contesta que no tenía rompehielos y que el único que había era el Almirante Irizar en todo lo que era el hemisferio sur. Se nos ordena cumplir con esta tarea o alistarnos para esta tarea de asistencia, en la cual teníamos que llevar 2 helicópteros a bordo del Irizar, y además en un sector poco conocido de la Antártida y en una época realmente bastante antagónica para la operación en ese mar. Quiero aclarar que no fue un rescate, el buque no se declaró en emergencia en ningún momento, sino que fue una asistencia, un contrato de asistencia. Esto se tomó como una causa nacional. Tuvimos una gran ayuda dentro de la Armada, de otras Fuerzas Armadas y de la comunidad. Y además tuvimos una colaboración muy grande de las empresas, donde ponían a su disposición todo para que el buque zarpara en tiempo y en forma y equipado como correspondía. Nuestra función comenzó cuando ya nos acercamos al borde de hielo. Bastante distantes aún del Magdalena comenzó la zona de hielo. Hacíamos vuelos de reconocimiento glaciológico en dirección hacia el Magdalena, donde sabíamos que estaba el Magdalena, para tratar de elegir el mejor camino. Estaba en un lugar resguardado, se nota que el comandante conocía muy bien la zona y lo había puesto en un lugar en el cual el hielo no lo iba a apretar, no se le iban a meter témpanos. El barco solo, todo rodeado de hielo, todo blanco, se lo veía perfectamente a la distancia. Y bueno, lo sobrevolamos, obviamente, vi que se asomaron algunos de sus tripulantes a la cubierta y empezaron a saludar. Y lo que tuvimos la suerte fue que Sudáfrica alistó un buque y a través del helicóptero a distancia pudo sacar a los 89 científicos que tenía ese buque. El Magdalena en ese momento ya creo que tenía razón de unas 12 o 13 personas a bordo. Nos amarramos al lado de él. Ustedes habrán visto la foto que recorrió el mundo, que realmente recorrió el mundo esa foto, donde está el Magdalena y el rompehielos amadrinado, pasándole mangueras por proa para combustible y por popa le pasábamos los abastecimientos. La asistencia que se le dio fue importante, fue capital para ellos. Llegó un momento donde vimos que no se podía salir con el Magdalena y decidieron
nuevamente poner al Magdalena Oldendorf en la caleta donde había sido embicado originalmente, a la espera de que llegara la primavera y salir por sus propios medios. Le aprovisionamos más combustible, le aprovisionamos más víveres y hubo un requerimiento muy particular, que es la provisión de un médico. Pero si hubiera querido salir con el buque Aguas Libres, había un entusiasmo muy grande realmente puesto ahí por todos, porque había un esfuerzo importante de todos para que todo funcionara. Finalmente, después de mucho intentar y luchar contra el hielo, pudimos salir y regresar a Buenos Aires en agosto del 2002. El Irizar, además de funcionar como medio logístico para abastecer las 13 bases que cuenta la República Argentina y hacer el recambio del personal que se encuentra en la Antártida, realiza también los traslados de los científicos e investigadores para ejecutar distintos estudios en el marco del Tratado Antártico. El Tratado Antártico, en definitiva, cambió la escena antártica por completo. Países que tenían actividad e interés en la Antártida pudieran trabajar de manera cooperativa y en un ámbito de paz. Surgió en mediados de los años 50, había varios países que desarrollaban actividad en la Antártida. Argentina era uno de ellos. Argentina tiene una larguísima historia de presencia en la Antártida. La Dirección Nacional del Antártico es el organismo rector de la política antártica argentina. Por ley creada en 1969, comprende a su vez al Instituto Antártico Argentino. Se coordina con el Ministerio de Defensa para llevar adelante la campaña antártica año a año. En la Antártida particularmente hay condiciones especiales para el desarrollo de la ciencia. Por eso la campaña antártica de verano concentra la operación con medios navales, fundamentalmente el rompehielos, pero también otros buques, que aprovechan esos 3 meses donde se puede realmente operar. El resto del año es inaccesible por el mar congelado. En el sector antártico argentino tenemos 6 bases permanentes. Orcadas, que es la más vieja, más vieja en años de fundación, en 1904. Después la más austral, que es Belgrano 2. Está Esperanza, que es donde viven familias y hay una escuela. Carlini, que es una base más bien científica. San Martín y Marambio. Son las 6 bases permanentes, pero luego tenemos un montón que son para la etapa de verano, que la mayoría son por gente que va a hacer investigación. Para nosotros, obviamente, todo lo que es el entorno marino de la península antártica es un escenario fundamental en el cual tenemos que estar muy presentes. A su vez, la capacidad del rompehielos de portar 2 helicópteros proyecta el área de investigación y la capacidad también de carga que el rompehielos tiene facilita el despliegue eventualmente de campamentos o de refugios temporarios. Todos los países que desarrollan actividad en la Antártida, la actividad científica de alguna manera es el puntal de su posición política. La posibilidad de tener el rompehielos para nosotros, los científicos argentinos, es importante porque puede llegar a lugares donde otros no pueden llegar. En ese apoyo logístico a la ciencia que provee el Ministerio de Defensa a través del Comando Conjunto Antártico, posibilita que nuestros científicos vayan y vengan a la Antártida. Para nosotros en particular, todo lo que es flora y fauna antártica es muy importante, todo lo que hace a la cuestión del estudio climatológico. Hice varios tipos de estudios. En la Antártida muchos trabajos son de campo. Principalmente lo que se hizo fue todo lo que sería estudio de química de base en el mar. Esos fueron mis comienzos. Y nosotros lo que tratamos de ver son los efectos del cambio climático, de la variabilidad ambiental
y de la pesquería sobre las poblaciones de pingüinos. Luego especialicé más en la parte de contaminación marina, donde ahí sí estamos trabajando fuertemente en el control de los contaminantes que se producen tanto en la Antártida como los que llegan a través de corrientes oceánicas y atmosféricas del resto del mundo. El estudio con pingüinos va a continuar, es un estudio a largo plazo y la intención es que perdure en el tiempo. Actualmente el programa de monitoreo del ecosistema desarrolla estudios en 6 bases antárticas. Tras haber cumplido 34 campañas antárticas de verano, el rompehielos Sara Almirante Irízar el 10 de abril del 2007, estando a unas 140 millas de Puerto Madryn, rumbo a Buenos Aires, sufre un incendio en la sala de máquinas. Un incendio importante por su magnitud, a pesar de haber estado casi 2 horas y media, 3 horas combatiendo con todos los equipos de lucha contra incendio. A grandes rasgos, alrededor de las 8:30 de la noche aproximadamente, las alarmas empezaron a sonar y salimos a cubierta, como es el protocolo cuando hay este tipo de siniestro. No se sabía bien todavía dónde se había iniciado y bueno, estuvimos un tiempo en la cubierta de vuelo, que es la parte de atrás, la popa del barco. Después de un tiempo que estuvieron trabajando, nos pasaron a la parte de la proa adelante, donde ya ahí no veíamos qué era lo que estaba pasando. Durante 2 horas y media estuvimos haciendo el ataque del foco de fuego en las máquinas, una falla de material, fatiga de una tubería de suministro de combustible de uno de los motores, se fisuró y eso originó como una especie de lanzallamas en la sala de máquinas que motivó el incendio. El buque en ese momento ya estaba sin luz, era de noche, sin luna, con un mar bastante movido. Todo se dificulta cuando es de noche. A medida que el incendio fue propagándose en la sala de máquinas y fue limitando las capacidades propias de propulsión y de generación de energía eléctrica, el buque quedó a oscuras. Así que bueno, tienen que entender ese cuadro, ¿no? De noche, el buque con las llamas y la tripulación tratando de hacer las actividades para combatir el incendio y por otro lado también preparar lo que se llama el rol de abandono para preservar obviamente la integridad física de toda la tripulación. Alrededor de las 11:30 de la noche se decretó que había que hacer el abandono del barco y bueno, ahí fuimos de a poco ir saltando a las balsas salvavidas que contaba el barco y bueno, dio un poco de miedo y de pasar la película de mi vida y decir, bueno, ya es tiempo de parar en esto, ¿no? Después de tantos años de trabajar, pensar en mi hija, pensar en mi familia, pensar en todo lo que podía perder en ese momento. Pero fue acertada la idea de abandono porque el barco quedó prácticamente destruido. Cuando uno realmente está abandonando el buque por una causa como un siniestro de incendio, la sensación obviamente es muy desagradable porque uno siente que está dejando sus cosas. Es como abandonar la casa en donde uno desempeña sus actividades rutinarias, en este caso en el medio del mar. El incendio fue muy grande, ¿no? O sea, afectó toda la parte de máquinas, el hangar. Había 2 helicópteros que lamentablemente se incendiaron y bueno, eso motivó que tuvieron como varios días apagando el incendio, ¿no? Porque una vez que prendió fuego, la temperatura que había ahí era realmente muy grande. Las emociones fueron muy encontradas, sensaciones obviamente de tristeza. Es feo ver un buque en esa condición, es feo bajarse del buque. Por así decirlo, si bien la palabra técnica que se utiliza en estos roles es el abandono, es feo decir que uno abandona el buque, por más que sea para preservar la integridad física de uno. La Armada puso todo, o sea, había buques que zarparon en las horas siguientes, o sea, realmente fue un trabajo en equipo también, ¿no? Para darle asistencia y bueno, esa noche te aseguro que no dormimos.
En este caso fue una asistencia de rescate, ¿no? No había que buscar el buque, pues la posición era perfectamente conocida. Y comenzaron a acercarse buques que estaban próximos a nuestra zona de operaciones. Y había desde buzos de salvamento, había buzos tácticos, había maquinistas, electricistas, gente de mar, de todas las especialidades que podían contribuir a apagar el incendio. Se enfriaban los mamparos del buque primero para poder ingresar, después remover los escombros, apagar el incendio. Pero hay algo que es importante destacar, que no hubo lesionados, no hubo quemados, no hubo heridas de consideración, y eso fue parte del adiestramiento y la tripulación que tenía la gente. Yo quiero destacar que todos los roles que se cumplieron en ese momento salieron a la perfección. Y proyectábamos al futuro a ver qué podía pasar, y la pregunta era, ¿qué vamos a hacer ahora con las campañas antárticas? Nos quedamos sin rompehielos. ¿Y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Se podrá suplir? Bueno, empezamos a imaginar en su momento qué se podía llegar a hacer. Obviamente algunas de esas ideas se plasmaron. ¿Qué sucedió en los siguientes 10 años? Algunos buques de la Armada, dentro de sus limitaciones, contribuyeron a las campañas antárticas de verano. Algún transporte naval estuvo trabajando en el sector norte del sector antártico y haciendo tareas logísticas. Llevando gente, llevando combustible, llevando material, replegando basura, que es una tarea muy importante y no menor. Durante 2 años se evaluó qué hacer con el rompehielos, hasta que finalmente en 2009 fue sometido a un proceso de reconstrucción y modernización por el astillero Tandanor. Cuando llega prácticamente en las condiciones originales post-incendio, sin todos los fluidos, o sea, combustibles, aceites propios que hacen a la funcionalidad de un buque, porque el buque llegó remolcado. El barco en esa condición tuvo inspecciones no solamente de la Marina, sino que vino el fabricante desde Finlandia. Se armó lo que se llama una comisión de expertos antárticos, en donde participó la Dirección Nacional del Antártico, junto con el Instituto Antártico Argentino, ingenieros navales de la Universidad de Buenos Aires, los entes técnicos de la Armada Argentina, el astillero Tandanor. Y entre todos se hizo este diseño de este rompehielos, como yo digo, multipropósito. Y recién, en los mediados del 2009, o sea, casi un par de meses después de cumplirse los 2 años del incendio, se empezó realmente a tratar el tema de qué es lo que se iba a hacer, y a partir de ahí empezó toda la ingeniería de detalle para empezar la obra. Lo que ya no servía más era su planta motriz, o sea, todo lo que es sala de máquinas, donde estaban los motores generadores y los motores diésel, más la parte de generación eléctrica del barco, estaba todo quemado. Eso implicaba levantar la superestructura Popel por completo. Había muchas partes quemadas, se hizo de nuevo aquí en Tandanor. Hubo algunas cosas que quedaron, todo el sistema de portas estancas que originalmente tenía el Irizar, el casco se mantuvo, la estructura, en general, la superestructura es todas igual que antes. Todo lo que es puente de comando se barrió todo, porque todo el sistema de control de máquinas, todo el sistema de control del barco, esa automatización que trajo la nueva modernización implicó sacar todo y volverlo a poner. El barco está completamente automatizado y manejado a distancia, y debajo del puente de comando se hizo el puente de observación científica, que antes estaban abiertos los alerones y ahora están cerrados, y es una cubierta similar a la del puente de comando, pero en la cubierta inferior, para que toda esa nueva gente a incorporar en los alojamientos de científicos también puedan participar. La Marina y toda esa comisión de estudio determinó también aprovechar, que iba a ser reconstruido y modernizado, aprovechar para cambiarle también todo lo que es la habitabilidad. Se sextuplicó la capacidad
de alojamiento y de laboratorios para la actividad científica. Tuve la suerte de participar en el diseño de los laboratorios y hoy contamos con alrededor de 400 metros cuadrados de laboratorio, divididos en zonas húmedas para hacer ensayos y una zona más seca donde tendremos los equipamientos de última generación que podamos adquirir para equiparlo y obtener el resultado directamente en la campaña y no traer todo a Buenos Aires para luego ser analizado. La cubierta de vuelo se amplió, la cubierta de vuelo también se le colocaron un sistema de de-icing, que es a los efectos de que si hay hielo o nieve en la cubierta, son como calentadores que están por debajo de la cubierta para que ese hielo se derrita. Yo siento un gran orgullo por la industria naval. Me saco el sombrero por los trabajadores de Tandanor, porque fue un desafío más complejo que construir un barco de nuevo. Lo importante fue que 10 años después el rompehielos estaba nuevamente en alta mar, ¿no? Y eso por ahí es lo que nos tiene que llegar de orgullo a todos los argentinos, ¿no? Que la reparación se hizo en Argentina, se puso tecnología de primer nivel. Hoy concretamos con este nuevo Irizar un proyecto de reparación y modernización, otro buque, es un nuevo Irizar. Luego de 10 años inactivo, el gran coloso argentino, íntegramente remodelado, volvió a zarpar, con más tecnología y con mayores medidas de seguridad a bordo. Para nosotros la vuelta al mar, después de 10 años, pensando en lo que sucedió con el incendio del Irizar y pensando en lo que se gestó, insisto, es como un renacer del buque. Las emociones empezaron cuando sacamos por primera vez el buque del astillero. Movió las máquinas por primera vez porque no se sabía bien qué iba a pasar. Estaba todo armado, todo perfecto, todo estudiado, pero el buque después reaccionó de otra manera. El buque reaccionó bien, después fuimos a Puerto Belgrano, hicimos una tarea que se llama llevar el buque a dique seco, se entra en un dique, se vacía, se le verifica todo el casco, salimos de ahí, hicimos las pruebas de mar que teníamos que terminar de hacer, que son partes de la entrega del buque hacia la Armada, y terminamos en noviembre volviendo a Buenos Aires después de haber pasado las pruebas de hielo que hicimos en Orcadas. Estamos orgullosos de toda la Marina, porque en esto participó lo que comúnmente llamamos como poder marítimo de una nación. Cuando empezamos a propulsar por primera vez y mover las hélices, fue un silencio, pero silencio propio de esa emoción que a veces uno no puede hablar. En esta campaña fue todo una máquina, o sea, bien sincronizada. Toda la enfermería, odontología, los bioquímicos, los helicópteros. Es un trabajo de todos. Verlo finalizado y embarcarme en el rompehielos y ver todos los desarrollos tecnológicos que ha tenido ha sido realmente una gran satisfacción y un gran orgullo. Y esto yo creo que genera un gran entusiasmo en toda la comunidad científica en cuanto a la posibilidad de desarrollar nuevos proyectos. Volver a participar en las campañas llevó también un nuevo adiestramiento de la tripulación, un nuevo acomodamiento de algunos roles a bordo. Antes no teníamos tantas mujeres a bordo, este año tenemos muchas mujeres a bordo. Son casi 120 días de operación con algunas escalas logísticas en el puerto de Ushuaia. Nuestra dotación original son 120 personas y de ahí nosotros recibimos una dotación adicional de unos más o menos 45 personas que vienen en apoyo a las tareas que hacemos en la Antártida con también el grupo aéreo embarcado. Vienen 2 helicópteros con 8 pilotos y 16 mecánicos. Romper el hielo, volver a hacer las técnicas de rotura de hielo con la planta propulsora moderna y con todos los sistemas tecnológicos incorporados es una enorme alegría y obviamente de saber que funciona perfectamente. Hay que entender que volver después de 10 años a operar este buque, el requerimiento más importante era eso, era la instrucción y el adiestramiento previo para poder operar con éxito, y se cumplió perfectamente. Cumplimos todas las misiones que teníamos que cumplir, se hizo toda la parte logística, se hizo la parte de ciencia y después estuvo el valor agregado, hicimos cosas de más.
Una anécdota que tenemos de esta campaña, nos llegó a través de Cancillería un pedido de Estados Unidos de ir a buscar a 5 científicos que estaban en una isla y se habían metido en un lugar donde, ya por el estado avanzado de la temporada, se había metido más hielo de costumbre. Entonces, claro, ellos llegaron a desembarcar a la gente, se fueron a cumplir otra misión, los científicos estuvieron trabajando y cuando quisieron ir a sacar no podían llegar. Y bueno, armamos un grupo, nos subimos a un helicóptero Sea King de la Armada y fuimos a buscar a los científicos. Además de lo que teníamos que cumplir la misión, hicimos un poco lo que el Irizar está destinado a hacer, a estar ahí y atacar cualquier contingencia. En este caso fue recuperar a los científicos americanos. Creo que más allá de haber abastecido todas las bases, como lo hacíamos antes, la conclusión es que se trabajó en ese adiestramiento particular para poder volver a lograr operar el buque con esa confiabilidad que lo hacía anteriormente. Ver el buque entrar de nuevo en lugares donde hacía años que no entraba, ver la reacción de la gente de las bases mismas propias argentinas y bases extranjeras, poder volver a dar todo ese apoyo que tenía históricamente al rompehielos en la Antártida. De alguna manera nosotros decimos que los buques tienen espíritu y era lo que estaba faltando al buque, volver al hielo. Pero hoy decimos que, bueno, que es festejo permanente. El buque desde la vuelta al mar ha cumplido uno tras otro todos hitos de festejo, que fue volver a propulsar, volver al mar, volver a hacer la prueba de máquinas, la prueba de hielo, volver a operar con los helicópteros y en definitiva hacer la campaña antártica. A 40 años de su construcción, el 15 de diciembre de 1978, el Irizar se convirtió en uno de los rompehielos con mayores capacidades en el mundo. Pensado originalmente como buque logístico, hoy forma parte del desarrollo científico argentino. Nosotros los marinos siempre decimos que un buque puede ser una masa de hierro, de acero naval inanimada, pero cobra vida con su tripulante, con su tripulación a bordo. En ese sentido hay mucha camaradería. Y también hay mucha camaradería porque nosotros recibimos personas que son científicos, que por ahí no están acostumbrados a navegar, entonces de alguna manera también es un ojo más atento que tenemos que tener para hacerlo que él esté bien, para que se sienta parte del buque. Este buque tiene 120 metros de eslora, pero entre todos sus compartimentos uno se levanta y diariamente nos vemos todos la cara y buen día, y somos siempre el equipo, la tripulación. Es un gran trabajo en equipo. Cada uno tiene distintos roles, ¿no? Ustedes piensen que en la Antártida las horas de luz en el verano son muchas. O sea, en el verano por ahí tenés 3 horas que hay penumbra a la nochecita, ¿no? Entonces eso permitía que el buque operara 19, 20 horas por día. Entonces cada uno tenía roles bien definidos, ¿no? Desde el último cocinero hasta el comandante. Y la mejor forma de realizar una operación lejos de casa, lejos de los seres queridos, es precisamente trabajar en equipo y ese equipo que genere un espíritu de trabajo en donde siempre haya una energía positiva. Todos tenían un rol específico. Roles que también eran dobles, ¿no? Porque una tarea era el rol de cocinero, pero el rol de lucha contra incendios, el cocinero por ahí es el operador manguera. En el rol de descarga, cuando llegaban a las bases, el cocinero por ahí tenía el rol que era señalero de la cubierta de vuelo con los helicópteros. Un ejemplo concreto, la odontóloga y la bioquímica hacían tareas en el buque como odontóloga y bioquímica. Simultáneamente hacían guardia de oficial de guardia de cubiertas bajas, o sea, verificaban que la rutina interna se cumpla, los horarios. Y lo más importante es que durante las operaciones de carga y descarga eran las señaleras de los helicópteros. Y creo que este buque además tiene esa unión que le hace al equipo operar en un lugar
tan complicado, operar en un lugar tan lejos, operar en un lugar durante tanto tiempo lejos de la familia, que uno mira al costado y tiene su familia al lado. Entonces, de alguna manera, cuando ese espíritu, cuando una persona se va de acá, se lleva un poco ese espíritu, pero es parte de esa confraternidad de haber estado a bordo de este buque. Ese es el espíritu que tiene el Irízar. Siempre lo tuvo. O sea, que todos tiran para adelante. Creo que todos estudiamos en nuestra escuela primaria y secundaria que toda la Antártida está dividida en gajitos y que cada país pretende un gajo, un sector. El hecho de tener el Irízar justamente es la carta que nos está manteniendo siempre presentes en ese reclamo de nuestro sector antártico. La importancia de que la Armada Argentina, nuestro país, cuente con un rompehielos es básicamente contribuir a todo lo que son las tareas que hacen al programa antártico argentino. La historia nos obliga a tener un rompehielos. La historia nos obligó a ir desarrollando buques que terminamos en este buque que tenemos ahora. Por otro lado, yo personalmente, como lo veo como marino, si uno ve la forma de la Argentina termina en punta y apunta a la Antártida. Si tenemos el litoral marítimo que tenemos los 5.000 kilómetros de costa que tenemos las islas que tenemos, estamos obligados a tener un buque que tenga las capacidades que tiene este buque para llegar a la Antártida. Como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? ¿Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder? ¿Sabes quién te puso en el pecho de mamá? Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Vamos a correr un rato, que hay tiempo no más. Hay tiempo no más, todo el tiempo. Nunca nadie me dio tanta luz. Para nadie fui tan importante. Nunca quise ver tan lejos al dolor. Con verte crecer tengo bastante. Dientes asomando y dibujos en la piel. Todas las mañanas mi motor vos encendés. 1000 relojes no marcan las horas como vos. Debe ser que me pediste un día una canción que fuera del corazón. Ahí te va. Para mí como comandante es un orgullo haber podido finalizar esta campaña con todo éxito.
éxito que le debo a toda mi tripulación y a todo el equipo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas que ha participado. Y bueno, obviamente quiero resaltar el ejemplo de sacrificio, abnegación y servicio a la patria que hemos dado como ejemplo con esta finalización de la campaña antártica. Realizar esta campaña en la parte profesional es de lo mejor que me pudo haber pasado en mi corta carrera militar. Es un orgullo estar en esta unidad con lo que representa para nuestro país, sobre todo estar presente en la soberanía de la Antártida Argentina. Participar de una campaña antártica es realmente un gran orgullo, ¿no? Y como sacerdote solamente soy continuador de una gran labor pastoral. Estoy a bordo del Irizar hace 3 años. Esta es mi segunda campaña antártica y la puedo definir como una experiencia única, súper recomendable. Pudimos lograr todos los objetivos y creo que con el apoyo de la familia se pudieron cumplir todas nuestras metas. Soy nadador de rescate y estoy a bordo del buque Almirante Irizar. Hice la campaña de verano, fuimos hasta la Antártida y bueno, ahora estamos de regreso. Esta campaña es la verdad que sentí mucho orgullo. Esta es la segunda campaña que hago y la verdad que estoy contenta de haber participado. Definiría a la Armada como una segunda casa y estoy muy feliz y contenta. Donde se extrañó mucho la familia, fueron 4 meses duros, difícil de estar lejos de los hijos, de la esposa de uno, así que muy contento de regresar a puerto. Nunca me imaginé que me iba a tocar una campaña, que iba a conocer la Antártida. Mi familia muy contenta y bueno, esperándome para llegar. La campaña me pareció una linda experiencia, es la segunda campaña que hago. Amor y paz. Familia. Compañerismo. Camaradería. Orgullo. Patria. Compañerismo. Lealtad. Experiencia. Orgullo. Nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor que me diera un amor. Nunca pensé sería tan profundo. Le pedí al Señor